Estamos hablando del mes de la Biblia. Bueno, hoy es día de misiones, pero todo este mes de septiembre es el mes de la Biblia. ¿No es mucho un mes? Mucho, ¿no? Por ahí una semana estaría bien. Un día traemos una torta de forma de Biblia. ¿Por qué será que los cristianos evangélicos tanto hablan de la Biblia? De hecho, acá en la iglesia siempre que un nuevo grupo de estudios, los miércoles. Y una primera cosa para decir es que nosotros en el mundo cristiano evangélico, cristiano protestante, como le queramos llamar, tenemos como máxima autoridad ética, moral, ritual a la Biblia. A diferencia, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que tiene el Papa, o sea, una persona como máxima autoridad, tiene a la Iglesia como máxima autoridad, ¿no? La Iglesia y sus tradiciones. Nosotros los cristianos decimos no, la Biblia es la última, la máxima autoridad en la cual nosotros nos regimos moralmente, de la cual extraemos nuestras formas de culto, ¿cierto? La forma en cómo nos relacionamos también unos con otros. Y el tema es que el ser humano siempre tiene necesidades internas. No estoy hablando de las necesidades físicas, ¿no? Que ya las sabemos, necesidad de alimentarnos, necesidad de vestirnos, ¿cierto? Necesidades fisiológicas, sino que el ser humano tiene necesidades internas. Y esto de buscar trascender, este sentido que hay dentro del ser humano de querer buscar algo que sea más grande que el ser humano, o que nosotros mismos a veces tratamos de buscar algo que quede. Todos sabemos que vamos a morir, ¿cierto? ¿Lo saben? Algunos dicen, no, me vengo a enterar recién. Sí, vamos a morir, algún momento vamos a morir. Y el tema es que siempre estamos buscando a ver qué puedo dejar, ¿no? Esto hay gente que construye empresas con su nombre, con su apellido, a ver qué puedo dejar para cuando me muera, para que me recuerden. Mis hijos, ¿no? Quiero educar bien a mis hijos para que ellos lleven el apellido, el nombre. Y esto siempre es ese anhelo del ser humano de querer trascender, de querer pasar incluso por sobre el tiempo, mantenernos en el tiempo. Y ese es un sentido muy propio del ser humano, porque los animales no tienen ese interés. Viven por instinto, ¿cierto? Por necesidad, pero no tienen ese interés de trascender. Y dentro de esas necesidades que nosotros tenemos de trascendencia, que como decimos, no pertenecen al mundo material, hay tres necesidades más importantes que podemos identificar en el ser humano. Una es la necesidad psicológica. Que dicen los psicólogos que hay un hueco en el alma, hay una necesidad en el corazón del ser humano que no se puede llenar, como dijimos, con nada material. Uno puede trabajar mucho, puede trabajar poco, puede pertenecer a una familia muy importante, puede pertenecer a una familia muy humilde, de hecho puede tener padres, no puede tenerlos, pero hay algo en el corazón del ser humano que es un vacío. Y a veces cuando nosotros pensamos en esto y hablas con gente que dice, no, el ser humano es un animal más, de otra especie, pero es un animal más, y en realidad el ser humano nació y se creó por el azar. Tú cuando hablas con esas personas le dices, bueno, si es así, si es cierto que el ser humano está creado por el azar, ¿por qué entonces sufres cuando te pasa algo malo? ¿Por qué yo lloro cuando se muere mi mamá, mi hermano, mi hijo, mi papá? Si el ser humano es azar y si no hay ninguna trascendencia después, ¿qué es lo que hace que yo sufra cuando me pasa algo malo, cuando algo sale mal? Esa es una necesidad psicológica que el ser humano anda buscando, ¿no? Anda buscando satisfacer. Otra necesidad es la filosófica. Este anhelo que tiene el ser humano, nosotros esto lo hemos estado charlando en el grupo de estudio de los jueves,
que el ser humano tiene una necesidad de belleza, de trascendencia, una necesidad de justicia. ¿De dónde sale eso? O sea, hasta la persona más mala, cuando se pone a ver una película y ve que el villano está ganando, dice, no, quiero que gane el bueno. Siempre queremos que gane el bueno, ¿cierto? Eso es algo natural de nosotros. ¿De dónde viene eso? Las personas cristianas y no cristianas dicen, mira, pero qué injusticia lo que está pasando. Esa necesidad de justicia, de trascendencia, el concepto de belleza, son necesidades filosóficas que también tenemos. Todo esto que estoy nombrando, como dije, son necesidades que no tiene el hombre, que no la obtiene o no las satisface de forma material. Y otra necesidad es una necesidad social. Dice que la fe une a las personas, nos ayuda a fomentar en nosotros la empatía, la resiliencia. ¿Saben lo que significa esa palabra? Es esta fuerza para enfrentar las cosas difíciles de la vida, ¿no? De salir adelante, esa gente que le pasan cosas malas, pero dice, todo va a estar bien, vamos a salir adelante. Eso es resiliencia, ¿no? Y sin un ser superior que nos una en torno a él, nosotros como especie de ser humano nos autodestruiríamos. ¿Por qué? Porque nos pisotearíamos la cabeza unos con otros por nuestro egoísmo. Y esto lo vemos un montón de veces, ¿cierto? Cuando hay de repente circunstancias en las que yo puedo elegir entre yo y el que está al lado mío, siempre prefiero yo ser el beneficiado. Incluso a veces si es que le tengo que hacer daño al otro para yo ser mejor, ¿cierto? Esto se ve mucho en el fútbol, por ejemplo, en las competencias deportivas, ¿no? En algunas. La lógica del boxeo, ¿no? Yo gano, pero si es que daño al que está al lado. Bueno, eso a veces también pasa en las diferentes instancias de la vida. Y en cambio la religión, este concepto, une a las personas, hace lo contrario. Estas necesidades son naturales en el ser humano y nos diferencian de los animales. Entonces la pregunta ahí viene, bueno, pero si nosotros como seres humanos tenemos todas estas necesidades, ¿dónde podemos nosotros encontrar la respuesta? Y fíjense lo que Jesús dice. En Juan, capítulo 6, 35, Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que me busca no tendrá hambre, y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. En Juan 8:12 dice, yo soy, ¿qué dice? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Nosotros necesitamos luz a veces para poder tomar decisiones, ¿cierto? Todos hemos estado en esas circunstancias de tinieblas, de no saber para dónde ir. Jesús dice, bueno, no se preocupen, yo soy la luz del mundo. Si alguien se siente estar tan abatido o incluso ya muerto tal vez en una relación con otra persona, muerto tal vez en una circunstancia donde dice, no, esto ya no da para más. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, Jesús nos da todas estas palabras y nosotros podemos decir, ok, acá puedo encontrar muchas de las respuestas y las necesidades que tiene el ser humano o que puedo tener yo, que no las obtengo materialmente. Y Dios, pero ese es Jesús, pero ¿y Dios? Porque Dios y Jesús son personas diferentes. Y Jesús decía en Juan, para solucionar este dilema, Juan 5:39 decía, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esto le decía a unos estudiosos de la Biblia, ¿no? Unos fariseos. Le dicen, ustedes estudian la Biblia y lo estudian porque les parece que esto a ustedes les va a dar vida eterna después cuando se mueran. Y Jesús les dice, pero ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. En otro pasaje, en Juan también, 31, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo en eso, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tengan vida en su nombre.
En Juan también, hay muchos pasajes de Juan, de Jesús hablando de él mismo como Dios, como la fuente que suple todas estas necesidades. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Esta es una respuesta a muchas preguntas que dicen, ok, pero yo creería en Dios, pero me gustaría verlo. Me gustaría ver dónde está Dios. Me gustaría tocarlo, a ver si es cierto que existe, porque a mí que me hablen nomás de Dios no me convence mucho. Y dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Así que ya partamos de esa base. Nadie le vio jamás. Sin embargo, el unigénito, o sea, el único hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No sé si vamos captando la idea, pero vamos necesitando a Dios y a lo que encontramos siempre es a Jesús. Siempre llegamos al mismo punto, a Jesús. Juan 14:9, Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ahí está. ¿Quieres ver a Dios? Mira a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y en Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice entonces, muéstranos al Padre? Le estaba diciendo a Felipe. Tú dices, bueno, yo quiero ver a Dios. ¿Dónde está Dios? Pero tanto tiempo estoy con ustedes y no se dan cuenta que yo mismo soy Dios. Entonces ahí solucionamos el dilema. Queremos conocer a Dios, queremos ver a Dios, queremos que sean satisfechas todas estas necesidades naturales que tiene el ser humano. Necesitamos a Jesús. Y la cosa es, estamos hablando de la Biblia, no se olviden de eso, porque yo dije, ¿por qué tanto la Biblia? Aparte puse ahí como título, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué y para qué? Tanto hablamos de la Biblia y la Biblia, ¿no? Y la cosa es que dices, ok, si Jesús es Dios, ¿qué pasa con la Biblia? Que Jesús nace recién en el Nuevo Testamento, ¿cierto? El Nuevo Testamento, que es la segunda parte, por así decirlo, de la Biblia, empieza desde que Jesús nace en adelante. O sea que todo lo que está para atrás escrito, desde el Génesis hasta el último libro. ¿Cuál es el último libro? ¿Malaquías? No, del Antiguo Testamento. Malaquías, ¿no? Desde Génesis hasta Malaquías, ¿qué pasa con Jesús ahí? Si Jesús es Dios. ¿No existía? ¿Todavía no había nacido? Pero en realidad a Jesús lo encontramos en toda la Biblia. Jesús es en el Antiguo Testamento, en Génesis. Fíjese que está ahí nomás, al empezar casi, cuando Dios crea al hombre, dice, dice que está Dios, y dice, hagamos al hombre. ¿Con quién está hablando cuando habla en plural? Porque no dice, Dios dijo, bueno, voy a hacer al hombre, no, dice, hagamos. Está hablando con Jesús. Jesús ya estaba presente, el Espíritu Santo también. Y Dios dice, hagamos al hombre. Pero en Génesis también, Jesús es la simiente de la mujer. Cuando Dios le dice a la mujer, tu simiente va a vencer al diablo, va a vencer a Satanás, a esta serpiente engañadora, está hablando de Jesús. Jesús está presente en el Éxodo, cuando hablamos del Cordero Pascual. Ese Cordero que tiene que ser muerto, que tiene que ser perfecto, por un lado, pero con esa perfección siempre lo lleva a la muerte. Y esa muerte es el sacrificio para que el pecado de todo un pueblo sea redimido. Ese Jesús también está presente. Jesús está presente en Levítico. Y el Levítico es el sumo sacerdote. Ese que es el único capaz de entrar al lugar santo donde solamente está Dios para llevar la ofrenda por el pecado del pueblo. Y podemos seguir. Jesús en los Salmos es el buen pastor, el que nos pastorea, el que nos lleva a lugares delicados donde podemos descansar y podemos alimentarnos. Jesús en Isaías es ese siervo sufriente que lleva sobre sí el dolor, las cargas, los dolores sobre sus heridas, para que por esas heridas seamos nosotros curados. ¿No les gusta eso? ¿Le damos un aplauso a Jesús? Entonces Jesús está presente en toda la Biblia, por eso es que hablamos tanto de la Biblia. Pero
como siempre pasa en estos casos, el ser humano tiene sus cositas, ¿no? Tiene sus cosas medias raras. Entonces, dice, bueno, ¿cómo puedo hacer, ya que la Biblia se transforma en un libro tan importante y que puede ser de mucha influencia? ¿Qué pasa si nosotros le cambiamos algunas cositas? ¿Han escuchado ustedes alguna vez la Biblia de los esclavos? ¿Que existe la Biblia de los esclavos? ¿O existió? Ahí está, la Biblia de los esclavos. Yo les cuento. Este libro, que es una versión de la Biblia, se encuentra en este momento en un museo en Washington. Y este formato de la Biblia, esta versión de la Biblia, fue usada por algunos misioneros británicos en el siglo XIX para convertir o educar a algunos esclavos. Y esta versión de la Biblia, lo especial que tenía, era que tenía seleccionada algunas partecitas solamente de la Biblia. Le faltaban muchas otras. ¿Cuáles partes tenía seleccionadas? Tenía las partes que hablaba de que los esclavos tienen que servir bien a sus siervos, como servir al Señor, pero, por ejemplo, no tenían algunas partes donde decía que en Cristo no hay esclavo ni libre. Por ejemplo, cuando se habla de la libertad que hay en Cristo Jesús, que conoceréis la verdad y Él, la verdad, los hará libre. Todas esas partes no las tenía, porque ellos usaban la Biblia para leccionar a sus esclavos y para, con eso, asegurarse de que los trabajadores en ningún momento se quieran rebelar contra sus dueños, contra sus amos. El ser humano tergiversando la Biblia. Y hace poco salió la Biblia, una versión diferente a la que nosotros conocemos. La Biblia en inglés, vieron que nosotros en español tenemos la Biblia Reina Valera 1960, que es como la estándar que siempre usamos, ¿cierto? En inglés hay una versión que se llama King James, King de rey, ¿no? Y es porque el rey Jaime mandó a hacer esa Biblia, por así decirlo, a hacer esa recopilación. Entonces le pusieron en honor a él la versión King James, en inglés. Ahora, los movimientos LGBT, los movimientos que apoyan la identidad de género, ¿cierto?, gays, lesbianas, transexuales, dijeron, pero la Biblia tiene algunas cositas que no nos gustan y que nos atacan y nos sentimos ofendidos porque parece que están siendo malinterpretadas algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer nuestra propia versión y sacaron esta Biblia que está ahí, que es la versión Queen James, Queen de reina, porque ellos dicen que ese rey Jaime le gustaba, digamos que jugaba para los dos equipos. Entonces decían que él tenía relaciones con hombres y con mujeres. Entonces le pusieron a esta versión, parodiando a la versión original King James, Queen James. Y en esta versión ellos hablan de todos esos pasajes que la Biblia dice y que condena, por ejemplo, la homosexualidad. Ellos lo cambiaron y dicen, no, acá le vamos a poner que en realidad lo que Pablo está condenando no es la homosexualidad por sí misma, sino que más bien es cuando la homosexualidad se usa en los cultos a los dioses paganos. Entonces ellos hicieron esa nueva versión de la Biblia. Y ahí vemos otra vez al hombre cayendo en su trampa de siempre, la misma trampa del principio. Cuando viene Satanás y le dice, así que Jesús, así que Dios le dijo que no coman, lo leímos hace un ratito, ¿no? Dios le dijo que no coman de este árbol porque se van a morir. No, nada que ver. Mira, lo que Dios quiso decir, le dice Satanás, y le empieza a mentir. Y el ser humano vuelve a caer una y otra vez en la misma trampa. Querer redefinir el bien y el mal a su conveniencia, diciendo, no, lo que Dios dice está bien, pero yo voy a hacer mi propio concepto de bien y de mal. Timothy Keller es un escritor, un teólogo, y habla sobre
sobre esta pregunta que le hace Satanás. ¿De verdad dijo Dios, cuando le empieza a decir a la mujer y al hombre, de verdad le dijo Dios que hagan eso? Y él dice, en realidad Satanás está usando un tono de burla. Satanás realmente no estaba preguntando si Dios dijo esto o lo otro, sino que en realidad lo que Satanás le está diciendo es, lo que Dios dice es ridículo, no tiene sentido para ustedes, miren, hagan esto que yo les digo. Y esto mismo lo vemos hoy. Lo vimos en los esclavos a principios del siglo XVIII, XIX, y lo vemos hoy también. Otra vez el ser humano cayendo en la mentira de querer redefinir los conceptos. Y estamos hablando de la Biblia, ¿no? Esta palabra de Dios que a veces se torna tan difícil. Jesús está hablando con un grupo de personas, un grupo grande de personas, están sus discípulos también ahí, y empieza a ponerse media densa la situación en cuanto a lo que está diciendo Jesús, y dice que la gente se empieza a ir. Y pasa eso también, o sea, pasa eso hoy también. De repente cuando la palabra de Dios nos confronta, dice, no, esto está muy complicado, yo no, mejor no voy más a la iglesia, mejor no escucho más esta palabra. Dice que la gente que estaba con Jesús empezó a ir. Y Jesús le queda mirando a sus discípulos y le dice, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Váyanse si quieren. Pero Pedro, con una revelación que siempre cuando yo lo pienso me parte el corazón, porque ha llegado también a ser una conclusión, a veces dolorosa y a veces feliz, en mi vida, de decir, pero ¿dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cierto? No sé si usted ha llegado alguna vez a esa conclusión de decir, Señor, ¿dónde voy a ir? ¿Cómo me voy a ir? Por más que está duro esta palabra, está difícil de seguir. A veces el Evangelio se torna un poquito complicado cuando nos confronta y cuando nosotros a nuestros mismos miedos tenemos que enfrentarnos y darle para adelante, cuando nuestro carácter se pone difícil y nos damos cuenta que somos nosotros. Le queremos echar la culpa a todos, pero somos nosotros y eso lo sabemos en el fondo, bien en el fondo. Y ahí está la decisión, Señor, ¿qué hacemos? Sálvame, Señor. ¿Dónde más podemos ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Por eso es que hablamos tanto de la Biblia. Creemos que en ella están escritas las palabras de Dios, que Dios le habló a las antiguas generaciones antes de que Jesús nazca, pero aún Jesús también estaba presente ahí. Y con ella también estudiamos la vida misma de Jesús, el Hijo de Dios. Dios mismo hecho hombre y padeciendo nuestras mismas tentaciones, nuestros mismos dolores, nuestros mismos desafíos. Y de ahí sacamos el ejemplo para vivir. Bueno, pero esa es una de las preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tanto la Biblia? Creo que ya más o menos lo respondimos. Pero la otra pregunta que había al principio, no sé si la leyeron. ¿Para qué? ¿Para qué tanto? ¿Para qué? ¿Para qué tanto leemos la Biblia? Entonces ya sé, ya que es la palabra de Dios, ya lo dije, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito entonces de que necesitemos, mejor lo digo así, no que tengamos, que necesitemos buscar en Dios, buscar a Dios en la Biblia? En primer lugar, para conocer a Dios. ¿Ustedes conocen el término stalkear? Es un término relativamente moderno. ¿Quién lo conoce? A ver, levante su mano. Los más jóvenes. Sabía que iba a pasar esto, así que vamos a tener que explicarles. Nosotros los jóvenes de 40 años, capaz que para abajo lo conocen. Yo tengo un poquito más, pero sí lo conozco. ¿Se acuerdan cuando les gustaba a alguien? Estoy hablando de 40 para arriba, ¿eh? Cuando les gustaba a alguien, ¿qué es lo que se hacía? No lo conocías muy bien. Ibas de repente cerquita de la casa y te quedabas por ahí. Algunos decían, me dio unas ganas de ir a la plaza hoy, a caminar. Y no, en realidad era que quería ver a una persona que le interesaba, ¿no? Este término de stalkear era en ese tiempo así. Ahora se usa este término porque los chicos, como ustedes saben, ya no
ya no salen a la calle, están con el celular. Claro, antes nosotros éramos de la época de que teníamos que salir, o sea, salíamos a jugar y a divertirnos y nos castigaban por estar mucho tiempo en la calle. Ahora es al revés. Ahora cuando los castigan es, te vas a la calle a jugar y te diviertes con tus amigos para que reflexiones. Entonces, los chicos ahora hacen eso pero con el celular. O sea, se meten en las páginas de los chicos o chicas que les gustan y ven las fotos que subieron, pero también ven quién le dio like, quién le comentó, cuántas veces lo subió. Eso es stalkear. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque cuando nosotros hablamos de ¿para qué leemos la Biblia? Para conocer más a Dios. Si tú quieres conocer al Señor, tú quieres conocer a Dios, es más, digo otra cosa, si tú te quieres conocer bien a ti mismo, necesitas conocer a Dios. Y para conocer a Dios, la única manera es buscarlo en su palabra. Entonces, una de las razones del para qué es que tanto hablamos de la Biblia y un mes de celebración es para conocer a Dios. Leímos recién, ¿no? Juan 5:39, son las escrituras, dice Jesús, las que dan testimonio de mí. Otra cosa que necesitamos nosotros y que obtenemos de la Biblia, o para qué buscamos la Biblia, es para tener sabiduría. ¿Sí o no que necesitamos sabiduría para vivir? ¿Cierto? Para tomar decisiones. Siempre en algún momento tenemos un dilema, ¿no? Dos o más opciones. ¿Qué hago? ¿Voy para acá? ¿Voy para allá? Necesito saber, ¿puedo hacer este negocio? Si me sale bien, me sale re bien. Si me va mal, me fundo completamente. ¿Con quién me caso? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo puedo hacer para yo relacionarme con los demás? ¿Cómo puedo hacer para criar a mis hijos? Todas esas son decisiones. Y para todas esas decisiones necesitamos sabiduría. Y una de las formas de obtener sabiduría es la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que todo hombre, hombre y mujer, sea perfecto. Y hay otro proverbio también en el 3, Proverbios 3:5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que sabiduría es otra cosa que obtenemos de parte de Dios. ¿Por qué otra razón buscamos la palabra de Dios? Para obtener paz. Dice en Romanos, capítulo 5, justificados nosotros por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que cuando necesitamos paz, necesitamos también la palabra de Dios. Para obtener luz, cuando estamos en esos momentos, como decía, de oscuridad, un versículo muy, muy conocido, que de hecho lo hemos estado repitiendo algunos domingos, Salmo 119, 105, ¿cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra, decía el salmista, y lumbrera a mi camino. Para caminar hacia la verdad, hacia la vida eterna, necesitamos la palabra de Dios. En Juan 17:3 dice Jesús, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cómo consigo la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. La única manera de conocer a Dios y a Jesucristo es a través de su palabra. Hay algunos que dicen, no, a mí no me gusta mucho leer, estoy esperando que salga la película. Bueno, capaz que la película no la hagan tan pronto, así que necesitamos leer. Pero esto va más allá de que nos guste leer. Esto no es, me gusta leer una novela. Esto es, necesito saber cómo enfrentar mi vida porque hay una eternidad para mí y necesito saber cómo prepararme para eso. O sea, es un poquito más importante que si me gusta leer o no me gusta leer. Había un amigo que un día me dijo, no, pero a mí no me gusta mucho leer, así que léela tú nomás y después me cuentas. No se puede hacer eso. Dios nos habla a cada uno de forma personal y necesitamos buscar en su palabra. No, para terminar, filósofo, John Locke se llama. Él hace un estudio del ser humano y dice, el ser humano es
es como una tabla en blanco, y de hecho hace un libro, escribe una obra que se llama Tabula Rasa. De ahí sale ese concepto, ¿no? Tabula rasa, él dice, es un ser humano, el ser humano dice es como una tabla en blanco, como una pizarra, y que va construyéndose a medida de que va creciendo con su experiencia, se va formando el ser humano. O sea, cuando nace, está como en cero, digamos, ¿no? Después viene otro filósofo también, que dice, no, eso no es así. El ser humano ya trae cosas, se llama René Descartes, y dice el ser humano ya trae dentro suyo las ideas estas de la trascendencia y de Dios y de todas estas cosas que nosotros estábamos hablando al principio, ¿no? Yo no sé lo que cada uno puede creer, pero si cada uno, los que creen que la filosofía de John Locke es cierta, que el ser humano se va construyendo por su propia práctica de las cosas, yo diría, bueno, entonces pregunto, ¿quién y de dónde estoy sacando yo los modelos para copiar y para escribir mi pizarra? Si es que eso es cierto. Y si dicen, no, yo no creo en eso, en realidad creo lo que dice Descartes, que nosotros tenemos una idea y una concepción de Dios desde antes que naciéramos. Yo digo, bueno, si es así, ¿nos estamos acercando más a Dios a medida que crecemos? ¿Lo estamos conociendo más? Es decir, de una o de otra forma, necesitamos acercarnos a Dios. Ya sea para escribir nuestra propia historia, o ya sea para fomentar y crecer en esta relación que Dios ha depositado en nosotros y esta simiente que Dios ha depositado en nosotros desde antes que naciéramos. Finalmente, 3 propósitos que Dios tiene a través de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr entonces a través de la Biblia? Con esto termino. Propósito número 1. Él quiere darse a conocer. Esto lo estamos estudiando los jueves en nuestro estudio bíblico. Y el primer propósito entonces que Dios tiene a través de la Biblia es darse a conocer. ¿Por qué? Porque la Biblia habla del carácter de Dios. ¿Uno quiere saber cómo es Dios? Bueno, en la Biblia lo encuentra. Ese es un propósito. Segundo propósito que Dios tiene a través de la Biblia es dar a conocer su plan. Es decir, Dios nos dice lo que Él está haciendo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero también tiene un plan para toda la humanidad. Y ese propósito y ese plan, Dios lo escribió, Dios lo instauró en su palabra, en la Biblia. Tercer punto y último, Dios da a conocer sus expectativas, es decir, qué es lo que Él espera de nosotros. Yo no puedo vivir pensando que yo me hago una idea de un plan y de cómo yo quiero sorprender a Dios. Como que Dios va a decir, oh, mira, no sabía que este tipo era tan inteligente, o era tan santo, o era tan sano. No, lo que Dios quiere para nosotros es lo que está escrito en su palabra. Eso es lo que Él espera de nosotros. Así que si nosotros queremos actuar de acuerdo a lo que Dios espera, también necesitamos la palabra de Dios. Así que es por eso que tenemos un mes de celebración de la Biblia. Nosotros no nos arrodillamos delante de un libro, no es el libro, es lo que contiene ese libro. Y si pensamos en todas estas cosas, entonces decimos, podría ser todo el año perfectamente, ¿no? La celebración de la palabra de Dios. ¿Qué les parece?